Buenas tardes, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Esta es la clase número 20 y les habla su profesor Rodrigo Garita. En la clase anterior estuvimos hablando sobre algunos aspectos introductorios al tema de globalización y afirmamos que la globalización es el proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo se unifican a través de los mercados, la sociedad y los aspectos culturales, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global a todos los elementos que componen el planeta. Entonces hablamos un poco sobre lo que se considera la primera gran globalización, que estaba relacionada con el sistema mercantilista del siglo XV y los viajes ultramarinos de los españoles y portugueses en primera instancia y luego de ingleses y franceses más adelante en busca de metales preciosos y rutas comerciales para sus productos o traer a su vez esos metales preciosos. Hablábamos de la segunda globalización, que se encontraba asociada a los procesos políticos del periodo entre 1774 y 1821, a la formación de los nuevos estados nacionales, y con ello ahí hablábamos un poco sobre las revoluciones, la primera revolución industrial, la revolución francesa, la independencia de las 13 colonias, los Estados Unidos, y avances importantes como el tren a vapor, lo que le da un gran auge al desarrollo del capitalismo. También hablamos un poco de que se podría considerar entre 1914 y 1950 una tercera globalización que surge con las nuevas potencias, Estados Unidos, Japón, y en las que hay un desarrollo de dos guerras mundiales que rediseñan las reglas del mundo. Y surgen los estados benefactores en beneficio de los derechos de las personas menos favorecidas y se fortalece el movimiento socialista y el de los trabajadores por ende. Finalmente, se analiza que en la última mitad del siglo XX se produce un avance tecnológico realmente acelerado. El mundo se polariza entre ricos y muy pobres, hay concentración de riqueza y este desarrollo también va a hacer que el medio ambiente sufra un gran deterioro. A esto se le va a denominar la cuarta globalización. Eso en general fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy, en esta clase 20 del jueves 17, vamos a ver los patrones espaciales de interdependencia y conexión en la actual sociedad globalizada, pero de las páginas 20 de la 14 a la 20 y luego con una actividad de la 21 a la 31. Bien, iniciamos. Fue con la revolución industrial que trajo el motor a vapor, los medios de transporte y la producción masiva, que se logró a escala continental e intercontinental un gran desarrollo. Con ello se transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción en cada uno de los países y en cada área económicamente existente en el mundo. Cambió no solo el ámbito económico, sino también todos los elementos que están en torno a él, el cambio político, el social y el cultural de los pueblos. Comercio internacional. Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la interdependencia entre los países. Cada país se especializó en lo que podría ser su fuerte. Por ejemplo, Costa Rica a finales del siglo XIX se especializó en la producción de café y banano. Y en Inglaterra nació la Revolución Industrial y en ella se basó su imperio económico. Durante el siglo XIX, los ingleses lograron crear una base industrial universal que les permitió modificar la producción de muchos bienes de consumo existentes en dicha época, desde vestimentas, alimentos, textos, muebles, etc. Los principales productos que se comerciaron fueron las materias primas de los países colonizados, por ejemplo, hacia las metrópolis. Por ejemplo, minerales, carbón, fibra textil, caucho. Y la maquinaria industrial, mucha de ella se fabricó en los países de origen y se enviaron en algunos casos a países menos desarrollados.
también se destinaron a grandes maestranzas de productos finales, textiles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, se desarrollaba toda una producción industrial que se enviaba a un determinado lugar, ahí se contrataba el personal con más bajo costo el pago de los trabajadores y se producían bienes. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos rompe los esquemas de fabricación y comercialización al desarrollar la producción en serie, basada en las grandes líneas de ensamblaje que se dieron básicamente con la fábrica Ford, en la producción de vehículos, y el uso de piezas intercambiables, o sea, se desarrollaban o se construían elementos con piezas que se podían cambiar y el instrumento, el aparato, podía seguir funcionando. Se producen entonces equipos, máquinas de bajo costo y la producción masiva de máquinas como por ejemplo de coser, escribir, radios, teléfonos o en series de línea blanca. La producción de vehículos automotores produjo un cambio en la infraestructura, la distribución y el abastecimiento de los insumos, por ejemplo el petróleo, el caucho, el acero. Estos sistemas de comercialización compuestos de redes de distribución, donde habían proveedores de combustible, vendedores de repuesto, talleres de mantenimiento, reparaciones, masificaron el mercado. Con plantas cada vez más grandes aparecieron las empresas multinacionales que amenazaron con capitalizar la producción y el comercio mundial, naciendo con ello el proteccionismo en cada uno de los países, con el fin de proteger sus industrias. Salvo por el periodo de guerras mundiales, el mundo vio crecer la producción y el área de desarrollo básicamente se concentró en Estados Unidos, Europa, los tigres asiáticos, que eran Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, y en América Latina, Brasil. El resto de Latinoamérica se encierra en sus políticas de industrialización mediante la sustitución de importaciones basada en sus exportaciones y en realidad tiene progresos no significativos, ¿verdad? Es muy modesta la producción, inclusive que se pone en práctica en nuestro país. Interdependencia global entre los centros de producción y el consumo. Las actividades económicas de todo el mundo están estrechamente integradas e interconectadas con un sistema global de comercio, producción y consumo. O sea, se producen en algún lado, hay redes de distribución que llevan esos productos a diferentes partes del mundo, en donde las personas lo compran o lo usan. Por eso se llama consumo. Los mercados globales que se han desarrollado como resultado de las políticas de comercio liberal, que se han reformulado dónde y cómo se producen los bienes y servicios y quiénes lo consuman. Todas estas políticas las desarrollan los grandes industriales o en sí también mecanismos que se han creado para establecer esas normas en cómo se va a desarrollar el comercio mundial. Los elementos que explican la expansión de la economía global durante las décadas pasadas son varios. Las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, la reducción de costos de transporte, la formación de bloques económicas, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, las reformas implementadas por organizaciones estatales y financieras en la década de los 80 con el objeto de liberalizar la economía mundial y facilitar que los productos circularan más rápidamente, con menos restricciones y llegaran a todo el planeta. Una de las características distintivas de la economía mundial es el concepto de interdependencia, la globalización económica vinculada a lugares en todo el mundo a través de actividades como la producción, el comercio y el consumo. Según afirma Giddens en 1990, ahora vivimos en un mundo caracterizado por una intensificación de las relaciones sociales mundiales, realidades ajenas, de tal manera que los sucesos locales están perfilados por sucesos que ocurren a millas de distancia y viceversa. O sea, todos los elementos que puedan influir en un fenómeno pueden afectar a un país que queda muy largo.
Gracias a los acuerdos de libre comercio y a la división internacional de la mano de obra, las empresas pueden beneficiarse con los costos de mano de obra muy bajos de las regiones en desarrollo, por ejemplo, América Latina, África o ciertos países de Asia. Por tanto, los trabajadores de los países que ofrecen salarios altos deben esforzarse más y cada vez más ante la competencia que plantean los trabajadores de países con salarios muy bajos. Si no, lo que va a producirse es la migración de esas industrias a esos países. En particular y de forma creciente, la producción se está contratando en lugares que ofrecen costos mucho menores. Así, por ejemplo, han migrado industrias que estaban en Costa Rica, pero que se van a otros lugares, por ejemplo Nicaragua, en donde la mano de obra es mucho más barata y eso le representa mayores ganancias a esas empresas, que frecuentemente se encuentran en países en vías de desarrollo, sin salario mínimo y con pocas reglas ambientales. La industria de fabricación de ropa es un buen ejemplo de ello. Las fábricas de prendas se instalan en países como América Latina, Europa Occidental, Asia o África del Norte. Allí encuentran la mano de obra barata. El nivel de explotación de la mano de obra, inclusive infantil, es un recurso que muchas transnacionales buscan en países en vías de desarrollo o muy pobres, lo cual por supuesto ha sido denunciado por organismos internacionales. Las empresas transnacionales en la actualidad. Una empresa transnacional es aquella que realiza actividades comerciales a nivel internacional. Se establecen originalmente en un país, la matriz, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China, pero luego se extiende a otros países del mundo a través de la creación de empresas relacionadas y que tienen un enfoque global. ¿Cuáles son las características de estas empresas? Bueno, es una empresa que tiene una matriz, una de las más relacionadas con los otros países. Tiene una gran empresa en algún lugar del mundo, en un país normalmente desarrollado. Las empresas relacionadas se rigen por una política comercial definida por estas matrices. Por ejemplo, un ejemplo, McDonald's tiene su matriz en los Estados Unidos, pero las políticas de atención y de elaboración de los productos en Costa Rica responden precisamente a las designios de esas empresas matrices. Las empresas del grupo buscan maximizar sus utilidades conjuntas, o sea, los dos tratan de obtener muchas ganancias. Tienen fábricas o plantas en varios países. Buscan aprovechar los recursos o ventajas relacionadas que se observan en cada uno de esos países que operan. Vamos a mencionar algunos más conocidos. Por ejemplo, McDonald's con sus locales de comida en todo el mundo, que son franquicias básicamente. Walmart con su cadena de supermercados. Apple con sus filiales de producción tecnológicas, computacionales y electrónicas. En Costa Rica, Baxter, Intel, que ingresó en 1990, McDonald's en 1966, que entre otras cosas beneficiosas lo que producen es una generación de empleo. Ciudades globales. Bueno, aquí les estoy incluyendo un video que me gustaría que vieran para que puedan ampliar los conceptos de ciudades globales. Las ciudades globales tienen como característica contar con un desarrollo financiero, o sea, tienen mucho dinero ahí y la presencia de empresas líderes en diferentes campos. Las personas han marchado a ellas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y trabajar en estas empresas. ¿Qué características presenta? La cantidad de sedes de grandes empresas. Esas ciudades tienen grandes sedes de esas empresas. El nivel de sus universidades es muy alto. La cantidad y la calidad de conexiones con otras ciudades es muy amplia. El acceso a la y conectividad con otros mercados es mucho más fácil que en países más modestos. La mano de obra es disponible, hay buena mano de obra y de calidad. El porcentaje de Producto Interno Bruto de la ciudad que produce los servicios y es muy avanzado. Estos nuevos espacios centrales impulsados por la globalización son los que realmente importan para la economía mundial y la toma de decisiones, así como para la producción industrial y el desarrollo de tecnologías. Es decir, los países como entidad política han perdido su gran poder ante estos actores mundiales que son las ciudades globales.
Muy bien, ahí observaron una que es Hong Kong, pero tenemos Nueva York, París, Londres, ¿verdad? Eh, el video les va a ayudar. Bueno, como trabajo de clase tenemos esta actividad de la página 21 a la 30. Hay que hacerle esa lectura y contestar esta guía de 10 preguntas en su cuaderno.